que... mm, Bueno, muchas gracias a todos los que están acá presentes. Les agradezco muchísimo la participación. Este es un programa, ¿verdad?, que consiste de varias charlas. Hoy vamos a ver la historia natural del mono tití, Saimiri Oversteady. Este programa lo estamos haciendo a través de una beca de Rewild, una organización que trabaja con medio ambiente y nos ha dado el apoyo para realizarla. El contenido de las charlas va a ser esta primera vez, historia natural. El próximo jueves vamos a ver necesidades básicas del mono tití. Ahora vamos a hablar algunas cosas. La próxima charla van a ser un poco como más a profundidad. Luego vamos a tener una charla sobre qué son las plantas en general, ¿verdad? Como estructura. Perdón, parece que hay como un micrófono abierto. Allá. Algunas de cosas básicas de las plantas, más que todo como en morfología. Luego vamos a ver herborizando, que es como una charla más a profundidad que ya tuvimos también en algún momento, que era sobre cómo tomar muestras digitales y cómo podemos ir aprendiendo a memorizar bueno, más que a memorizar, a reconocer esas especies que son importantes para el mono tití, de las cuales también vamos a hablar en las necesidades básicas, y la charla sobre estrategias de conservación, también la daré yo. Estas dos de plantas las va a dar Reinaldo Aguilar. Luego, estrategias de conservación, que va a ser más o menos como qué hacemos nosotros para, para déjame ver, es que me están escribiendo que hay algunos que no pueden acceder, para hacer, ok, para acceder, para estrategias de conservación, para preservar, ¿verdad?, las tropas que tenemos de monos titís. Entonces, ¿qué es lo que hace Fundación Saimiri? ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes? Tenemos muchas personas que, tanto de áreas protegidas, como también personas que trabajan, bueno, en instituciones del gobierno, en centros de rescate. Entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestro papel, ¿verdad? Donde comunidad de personas, de grupos de monitoreos, hay algunos de ustedes de brigadas, guías. ¿Qué podemos hacer para esa conservación de esos monitos, ¿verdad? De los que ustedes ven todos los días o con los que trabajan? Y luego, el último, vamos a ver cómo se inicia un vivero, porque es una de las estrategias que podemos implementar, que sería siembra de plantas, y es algo que puede dar incluso una economía a las comunidades. Bueno, entonces, esta que voy a dar yo, ¿verdad? Son esas tres partes: historia natural, necesidades básicas, estrategias de conservación. Bueno, para nosotros conocer el mono tití en el neotrópico, tenemos que conocer que existen 7 especies. Entonces, cada una de estas 7 especies también tienen subespecies. Entonces, la mayoría de las especies de primates del neotrópico se especiaron o dividieron las diferentes especies en la cuenca amazónica. Por eso es que en Brasil y los países de la Amazonía son los que tienen más diferentes especies de primates, ¿verdad? Llegando a Brasil a tener hasta alrededor de 100 especies de monos. Eso es algo que hemos visto
en otras charlas, ¿verdad? Como es el sello Monkey Watching, que es para guías y ahí sí hablamos en general de todos los primates y después conocemos a profundidad cada una de las especies. También quería decirles, si tienen preguntas, las pueden ir haciendo, ¿verdad? Conforme va pasando la charla, porque luego tal vez se les olvida. Y igual, si nos pasamos un poquito del tiempo, no importa. Entonces, bueno, hay especies, hay una que es muy común que es el Saimiri sureus, que sureus es lo que recuerda, ¿verdad? Normalmente el nombre de las especies, Saimiri oerstedi, está compuesto de dos nombres, el nombre de las especies. Entonces, Saimiri significa pequeño mono en un idioma, una lengua indígena, y Oerstedi es dedicado a un historiador naturalista de apellido Oersted. Normalmente se pone doble I cuando se le dedica a una persona. Entonces, por ejemplo, Saimiri boliviensis es uno que se encuentra en Bolivia. Este, Saimiri Sureus, que les estaba comentando, Sureus es el género de las ardillas, entonces es como dedicado a que es el mono ardilla por la cola, ¿verdad? Entonces tenemos en Costa Rica, bueno, estas son las localidades o sitios donde podemos ubicar estas 7 especies o 6 especies de los monos titis que están en Sudamérica. Acá en Costa Rica tenemos, en Costa Rica y en una parte de Panamá tenemos a Saimiri oerstedi y tenemos dos subespecies, Saimiri oerstedi oerstedi y Saimiri oerstedi citrinellus. ¿Qué significa que son subespecies? Significa que es la misma especie, Saimiri oerstedi, es lo que se encuentra a lo largo de todo Costa Rica. Vamos a ver, ahorita les explico esa parte más adelantito. Este, acá pueden ver, digamos, la diversidad fenotípica de Saimiri. Entonces tenemos em, algo muy importante para diferenciar Saimiris de Sudamérica, porque pasa mucho, no sé si lo han visto en páginas web, uno ve, cuando ya uno se familiariza con las especies, uno puede ver cuando uno toma fotos de internet para su sitio web y usa especies que no son del, perdón, es que alguien que se conectó, allá, ya vi. Perdón que a veces me distraigo, pero estoy como apagando estos sonidos. Estos especies, ¿verdad? La diversidad fenotípica y genotípica. Fenotípica es cómo se ven y genotípica es los genes que ellos llevan, ¿verdad? El ADN. Entonces, cuando tenemos estas especies, hay una diferencia muy fundamental. Una es esto que tienen en la frente. Entonces, esto se llama el arco romano y perdón, este es el arco gótico, que lo gótico es como de picos, como esas iglesias famosas que hay, qué sé yo, la Sagrada Familia, otras iglesias que hay en Europa que dicen de estilo gótico, que es puntiagudo. Entonces, este es las especies que tienen lo gótico y las especies que tienen un sombrero romano, como un casco. Entonces ya ahí ustedes pueden diferenciar, ¿verdad? A veces las fotos. Luego las orejas son puntiagudas, en las especies de Sudamérica son puntiagudas en algunas, hay otras que también son como las del mono tití, pero puntiagudas y peluditas es de Sudamérica. Y luego los colores, ¿verdad? Entonces el saimiri es rojizo, las especies de Sudamérica hay estos que son más grises y digamos acá la variedad del sur es más rojiza que la variedad del Pacífico Central. Entonces ahí vamos a ir aprendiendo sobre eso. Por ejemplo, este es el saimiri macrodón. Ven, este es un color parecido a la subespecie del Pacífico Central y tiene el arco gótico, igual que la subespecie que tenemos acá, pero las orejitas ya son peludas y ya va viendo, realmente si uno ve, es muy gris, ¿verdad? Acá. Y las orejitas, entonces vamos viendo características así. Ven acá las orejitas otra vez puntiagudo. O sea, eso es lo que podemos ver. Obviamente a nivel genético son diferentes,
pero el Saimiri cassiquiarensis también tiene el arco gótico, el boliviensis también, pero un gótico un poquito más sutil y orejas totalmente peludas y puntiagudas. Este es Saimiri bustus, entonces también es bastante diferente las orejitas. El Saimiri Banzolini, ya este tiene un poco más, el casco romano aparte es negro y tiene más también la espalda negra. Acuérdense que para algunas especies hay dimorfismo sexual. ¿Qué significa eso? Que el macho y la hembra no son iguales y eso pasa en la subespecie del Pacífico Central. Este es el Saimiri ureus, que es súper común, es uno de los más comunes y que su estado de conservación no es tan crítico. Este es el Saimiri oristedi del Pacífico Sur, totalmente gótico, la capuchita negra, hembras y machos negro, y es un poquito más rojizo. Esta es, por ejemplo, una hembra de mono tití de acá, ¿verdad? Del Pacífico Central. Ya ven que las hembras no llegan a tener la cabecita negra, los machos sí. Los machos cuesta un poco más diferenciarlos de la subespecie del sur porque se ven prácticamente iguales. Bueno, entonces ya vamos a entrar a lo que sería este monotití. No sé si tienen alguna pregunta de hasta ahora. Todo va muy claro, muchas gracias. Ok, Claro, muy bien, gracias. ok. Quedó muy claro, muy claro. Es excelente la explicación. Ok, sí, sí les ha pasado que han visto esos casos de ver como la, o sea, en algunas fotos, en algún sitio, o ver publicaciones con esos otros tipos de monos. Sí, correcto, correcto. Es bastante común que utilicen imágenes que no son del área para ilustrar como usted lo dijo, los monos de Sudamérica, sobre todo las orejitas son muy indicadoras de que son de Sudamérica. Incluso Sí, hay uno que yo reconozco, no sé por qué se me quedó en algún momento de la memoria, el Banzolini, uno que es, creo que ah, sí, sí, ese es como muy típico, muy diferente, este. sí, ese siempre se me queda en la mente y lo reconozco así a rajatablas, de los pocos que Sí, reconozco. Sí, ujú. sí, ese es más fácil de diferenciar porque obviamente como les enseñé, los que son todos grisitos, ¿verdad? Por ejemplo, este bustos con alguno de estos, Macron o con realmente es difícil reconocerlos en Sudamérica y muchas veces, incluso como les había enseñado con la división, ¿verdad? O sea, se conoce porque está de un lado del río y el otro del Amazonas o de alguno de los otros ríos que confluyen hacia el Amazonas, entonces de un lado es una cosa y del otro es otra y si no, creo que hay cosas que no se sabrían, ¿verdad? Y algo que quería que notaran también era como, por ejemplo, la especie Banzolini, que es la de la que te acuerdas, es como está en una localidad, ¿verdad? Que sí es como más restringido, ¿verdad? Igual, ahorita vamos a hablar más, pero digamos, obviamente es restringido, pero sigue siendo Brasil, que es un país gigante, entonces, Muy ¿verdad? grande. Pues puede ser sí un área grande. Gracias, Ariel, yo quería hacer algo que es la aplicación que les dije que solo se podía usar si tienen la de escritorio, que era poner dónde viene cada persona, porque es lindo saber, digamos, yo sí vi el Excel que se formuló de las 59 personas que se inscribieron. Y bueno, si Ariel Rodríguez es de la trabaja allá en Panamá, en la universidad, y él estudió el mono tití en la parte de Panamá, entonces es un honor también tenerlo acá y en cualquier momento que nos quiera hablar alguna cosa, también bienvenido, si quiere aportar alguna cosa. Gracias, gracias, Daniela. Aquí, bueno, todos aprendiendo. Muchas gracias. Sí, sí, más bien también algo que es interesante y ahora lo voy a hablar es como las distribuciones, que es lo que vamos a entrar a ver ahorita.
El mono tití es endémico de Costa Rica y Panamá, eso es muy importante. Y ¿por qué es importante? Porque, digamos, sobre todo para las personas que hemos trabajado en Península de Osa, uno ve muy abundante las poblaciones y han ido subiendo, entonces uno a veces de repente dice, ¿cómo es que el mono tití está en peligro, verdad? Y vamos a ir ahondando en eso, pero realmente, es verdad, es importante saber que no es así en todo lado, ¿verdad? Y acá tenemos la distribución del mono tití. Entonces, es endémico de Costa Rica y Panamá. Acá está, bueno, ahora lo vemos un poco. No iba a ahondar mucho en la parte de Panamá, pero ahora les comento un poco. En Costa Rica, la división es el río Turín. Si llega como a la parte de los amortiguamiento de la Reserva Forestal Los Santos y todos estos lugares como San Ignacio de Acosta, León Cortés, San Marcos de Tarrazú. Estos sitios tienen años de no reportar monos titís, excepto que ahora en pandemia, ¿verdad? Empezó, eh, perdón, que es que alguien me está diciendo que no se puede conectar. Es que yo mandé todos estos links por correo. Y me imaginé, porque no podía, o sea, como se inscribieron 59 personas, me dificultaba un poco mandárselos por WhatsApp. Sí, además, no que, sin preguntarles, ¿verdad? Que si ustedes querían, pero estaba pensando hacer como un grupo de divulgación, que nadie puede ver los números y yo los mando, porque sé que a veces ya son muchos grupos, pero luego lo hablamos ahora al final de la sesión, que tenemos que hablar algunas cosas. Entonces, em, el monotití, ¿verdad? Acá en la subespecie del Pacífico Central, en la distribución teórica, este, eh, en la distribución teórica se supone que ellos empiezan acá en el río Turín, ¿verdad? Que sería como la distribución, la barrera geográfica, la altura, porque el mono tití cuando fue descrito, que los primeros estudios que ahora vamos a ver, como algunos en los setentas de Baldwin y Baldwin, decían que era un mono de bajura, que estaba de los 0 metros sobre el nivel del mar a los 500 metros. Entonces había más o menos la distribución geográfica la íbamos a sacar por esa altura, 500 metros sobre el nivel del mar. Y la subespecie llegaba hasta el Terra basierpe, que los humedales Terra basierpe y básicamente el río Terra, pero el río Terra cuando llega a una cierta parte, se convierte en humedad, en ese sistema con el río Sierpe también, entonces es un poco como una barrera geográfica difusa, más que nada llegando a los manglares, pero siempre es una barrera. Entonces ahí empieza la subespecie de Saimiri orstedi, y como son subespecies, sí se pueden reproducir y se hacen un híbrido. Em, entonces, ¿verdad? Ahí es cuando hemos tenido también como el peligro de que con el tráfico de mascotas, em, ¿verdad? Tener ese peligro de, de que ellos vayan a cruzarse y perder como ese acervo genético de las subespecies, ¿verdad? Y además, bueno, ahora también que va subiendo un poco la distribución. Cada vez, digamos, ya se han reportado en sitios cercanos a las cruces, que es como Zambito. Un momentito, voy a cerrar. Es que mi hijo entró a abrir la puerta y voy a cerrar. Em, Bueno, entonces ahora tenemos de vuelta con el cambio climático también, ¿verdad? Algunas especies de bajura van a ir subiendo nuevamente sus distribuciones. Y aparte de eso, ¿verdad?
Veo que hay alguien en el chat. Acá, ¿verdad? Entonces va cambiando un poco. Y en Panamá, voy a ver si lo tenía acá. Bueno, esa es la distribución teórica. En la realidad, para acá no lo saqué. Esto lo hizo una chica que me pidió una información. La maestría de vida silvestre hace como en el 2003, hicieron un trabajo y en realidad, digamos, de esa distribución teórica que está todo parchado, ¿verdad? Que es donde están los monocities, sacaron los principales parches donde se encuentran. Entonces, esa es la distribución teórica para el Pacífico Central. La subespecie siempre se había este, catalogado como en crítico peligro. Ahora están tanto la especie global como las dos subespecies en peligro según la Unión para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Y en el sur, sí no tenía esta distribución así hecha en parchecitos, pero aquí arriba debe ser algo similar y ahora lo vamos a ver. Y acá sucede que en la cuenca del río Rincón, cerca de Rancho Quemado y algunas partes hacia Draque, no hay monos titís. En Draque los habían introducido unas personas que tenían monos como de mascotas, pero en esta zona no hay. Yo hice un trabajo que después les puedo presentar, no lo voy a hacer en este momento, un trabajo como de la distribución actual y entrevisté a una persona que actualmente tiene como 102 años. Entonces él dijo que él antes los veían y que él se acuerda que se los llevaron. Entonces ahora más adelante vamos a hablar un poco de las amenazas y esta sí es una especie que fue usada este, eh, en investigación médica. Entonces hubo años en los que se los llevaron, ¿verdad? No tanto de Costa Rica, aunque sí se reportó, o sea, la gente en Península de Osa me reportaba que recordaban que se los hubieran llevado en los barcos, bueno, cuando hubo como, por ejemplo, las compañías madereras y que, que se daba eso, ¿verdad? Y sí se da en Sudamérica. Sobre todo porque los primates, como son tan cercanos a nosotros, por ejemplo, los monos titís sufren de daltonismo y también solo los machos y las hembras son portadoras. Entonces, se pueden usar para ese tipo de investigaciones que resultan en algo beneficioso para el ser humano. Y igual por enfermedades o cuestiones que ellos tienen de mucha cercanía con los seres humanos, ¿verdad? Los primates en general, entonces los usan para aplicaciones biomédicas. Eso, entonces, es la distribución actual. Yo le saqué lo que hay en iNaturalist. Entonces, por ejemplo, no todo, ¿verdad? Primero está un poco desfasado, o sea, hay algunas cosas que salen como en el mar, pero obviamente uno sabe que está un poquito corrido. Entonces, lo que vemos con el mono tití, como les comentaba antes, es justamente que los focos donde más hay es eh, en la península de Osa, ¿verdad? Entonces, acá son reportes escasos, incluso en Panamá. En Panamá, estos manglares que están acá hay un río que si no me equivoco, Ariel, es el río David, porque Río el río Chiriquí, el río Chiriquí, que por cierto que igual en la UICN lo ponen más lejos la distribución, pero que había leído en tu página que es un error, ¿verdad? Porque cuando colectaron un monito, le habían puesto como más, un nombre equivocado, entonces se decía la distribución un poco más para allá, pero la distribución histórica siempre ha sido cerca de la boca de estos manglares por el Panamá. río Chiriquí. Y eso, digamos que igual cuando Ariel lo estudió, algunas de las poblaciones más que están mejor son algunas cercanas como a San Vito, ¿verdad? En esta reserva, en una reserva que está pegando por acá, alguno en Punta Burica, pero Urica. sí, en Burica, y porque todo lo demás está muy fragmentado. Entonces, las mejores poblaciones ahorita están en Manuel Antonio,
que igual ya todos conocemos, ¿verdad? Bueno, los que o escuchan de otro país, Manuel Antonio es un parque muy pequeño y las poblaciones prácticamente han quedado aisladas y también hay mucho turismo, entonces salen y andan por los hoteles, o sea, hay mucha problemática de atropellamiento, electrocución, alimentación, deforestación, ¿verdad? Todas las amenazas que nos podemos imaginar para el mono tití están muy concentradas en Manuel Antonio, un parque muy pequeño. Y algo que también muy importante que ocupamos saber es, que lo vamos a hablar más adelantito, las hembras de los monos titís migran y necesitan migrar a otras tropas para mantener variabilidad genética. Entonces, cuando ellos quedan aislados, no pueden migrar. Y las otras poblaciones grandes en el humedal Terra Basierpe, donde yo nunca he ido a estudiar las tropas, pero ahí hay tropas grandes que me han reportado, y en la península de Osa. Entonces, eh, es importante, ¿verdad? Saber que en realidad ven que hay un hueco, incluso esto que son datos de naturalista, ¿verdad? De iNaturalist, y más lo que se ha hecho en las investigaciones nuestras. Y bueno, muchos se han concentrado en Manuel Antonio. No puedo decir que es que aquí no hay, ¿verdad? Porque, por ejemplo, entre los participantes de hoy teníamos brigadas de monitoreo de áreas de amortiguamiento del Parque Amistad, y ojalá nos puedan seguir reportando y tal vez usando la aplicación porque entonces queda en una base de datos. Entonces pueden haber tropas que no se reportan, pero igual, ¿verdad? En estas partes que se están reportando, que también hay como más guías que usan la aplicación, que usan los parques nacionales para turismo, entonces están reportando más en esas áreas. Acá les quería enseñar, esto es para de la UICN, entonces ven que poblaciones como en la Reserva Forestal de Los Santos, o sea, en todos estos pies de las cordilleras un poquito más altas, se va reportando. Y esto es lo que tiene la Unión para Conservación de la Naturaleza. Entonces ya hay como que ir cambiando también un poco esa distribución. Y ven yo aquí corté, pero va un poco más para allá, pero en realidad el río Chiriquí llegaría a estos manglares, y entonces la distribución histórica en Panamá es este lado, que ya Ya, vemos que está muy fragmentada. Daniel, Sí, Ariel, si nos quieres comentar algo. y, ese error que tiene de extenderlo, en realidad lo extendieron incluso hasta Veraguas, lo que en la provincia que sigue después de Chiriquí. Pero ese error se debe a un error histórico, porque cuando esa especie fue colectada a finales del siglo XIX, todavía esa parte de Panamá se llamaba, incluso Chiriquí se llamaba Veragua. Entonces, después, cuando los científicos comenzaron a revisar esos datos, asumían que cuando se refería a Veragua sin la S, era la provincia actual. Entonces, por eso lo alargaban, pero en realidad, todas las pruebas hasta el momento han llevado que es el río ese, es un río muy parecido al río Terra, ¿va? Un poco, ahora está disminuido por las hidroeléctricas, pero era un río grande, así, igualito, o parecido, muy parecido al Terra, entonces que era como una barrera geográfica que pareciera que ellos no la pudieron pasar, así como esa barrera que divide al Citrinellus de los Stedi, algo parecido pasó. Ah, ok, sí, no, muchas gracias. Y digamos, y hacia acá tenemos al Parque Nacional Barú y el Internacional Amistad, o sea, ya las tierras más altas, pero no sé si allá también donde están empezando a reportarse más alto. Eh, Bueno, en el Ujú. 99, en sí, 99, 2000, ellos están llegando a aquí en Chiriquí lo he visto en los últimos años hasta los 900, a veces 1000, pero ellos no es que les gusta mucho estar por allá. Sí suben, pero suben principalmente en verano, estación seca. eh, Suben muy rápido y bajan muy rápido de allá, de los bosques que son intermedios. Es lo que he Sí. notado. Es lo que he notado. No, ellos, yo creo que por el cuerpo que tienen, la forma del cuerpo que tienen, que son muy poco robustos, creo que el frío les afecta. Y es una de las razones por las que es una limitante.
Sí, sí, eso es así. Y es cierto porque, digamos, de que también en Costa Rica, cuando se han visto en partes más altas, también son incursiones. No es como que uno dice, ay, voy ahí todos los días y los voy a encontrar, sino como Correcto. eventos esporádicos que han sucedido y también, como dices, bueno, en verano que es más caliente, pero bueno, sí, también más adelante les voy a comentar digamos, se ha pasado, me han reportado el otro día cerca del Cerro de la Muerte, que es una parte fría y alta, encontraron un mono tití, pero era uno. Entonces, a veces también tener esa capacidad de discernir de si uno ve un individuo, que puede ser que fue, Lo eh, llevó. tom- alguien lo llevó, sí, o sea, sí está pasando mucho, que es una especie que es como un poco más fácil de atrapar, no son tan grandes, entonces no, sí muerden y pueden sacarle a uno la sangre y todo, pero es como una mordidilla, no es como decir voy a agarrar un mono araña, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son atrapables, sobre todo las crías. O sea, y se da el mascotismo. Entonces, cuando aparecen cosillas así que fuera del área de distribución, hay que ver. También hay Naturalist, yo había visto hace poco y creo que alguien me reportó eso, de que en Nicaragua, entonces hemos tenido casos de trasiego y ahorita más adelante podemos hablar, bueno, voy a hablar de las amenazas y podemos ahondar un poco más en eso. Ujú. Gracias, Ariel. El mono tití, bueno, son especies diurnas, ¿verdad? Nosotros no tenemos especies nocturnas. En Costa Rica también a veces cuando uno lee el libro de mamíferos Sí. de Costa Rica se reporta que podría haber esta quinta especie, pero es también un error porque hay gente que a las martillas les llaman monos nocturnos o les Ujú. dicen, ¿verdad? Porque parece un mono nocturno. Ah, Entonces, creo que ha habido eso y en algún momento como que por el lado de Zigzaola, de esa parte más bien es que podría haber estado como más cerca la distribución de los monos nocturnos, pero no tenemos. Entonces estos son, igual que las otras especies que tenemos diurnos, ¿verdad? Son súper activos como comen frutitas e insectos, tienen mucha energía y comen pequeñas frutas, entonces necesitan estar comiendo constantemente. El ámbito de hogar es de 35 a 65 hectáreas. Mucha gente, bueno, mucha gente no, una investigadora estadounidense había hecho un estudio en que si los monos monocytins tenían menos de 30 hectáreas, una tropa, ¿verdad? Estaría como propensa a la extinción. Pero en realidad los monos titís son muy hábiles para viajar en cercas vivas, incluso una cerca de alambre de púas la pueden utilizar. Entonces ellos, a veces uno dice, viven en un parche de bosque de 30 hectáreas, pero ahí es cuando ellos corren peligro porque necesitan tal vez viajar a otros bosques para buscar cumplir sus necesidades básicas que vamos a ver más adelante. Y entonces ahí es cuando de verdad se dan los peligros. Ellos forrajean en el estrato medio y bajo del bosque. ¿Qué significa eso? Que la mayoría del tiempo los vamos a ver en el subdoselo, o sea, en los estratos medios y bajos, en sotobosque, también a veces. Incluso los hemos visto en plantas bajas, en una ciclantacia o un tipo como que parecen palmeritas así de realmente bajas. Ahí vimos una vez los monos comiendo. Acá, árboles más grandes que este es como decir un higuerón. Y es un higuerón y una ceiba, bueno, una ceiba realmente nunca los he visto. En los higuerones, en árboles de pilón, he visto machos ya en alturas grandes, pero también solo en la época seca, cuando los pilones están floreando, no sé si comiendo las flores o insectos porque estaban muy altos, entonces no pude diferenciar bien eso. Pero, o sea, a veces por ciertos recursos van arriba, pero ellos más o menos viajan en el estrato y medio del bosque. Alguno que no sé, Ariel pueda pensar. ¿Por qué? ah,
Yo pienso que es para protegerse de depredadores, porque entre más altos están, más difícil escapan a depredadores. Es una de las condiciones que yo pienso que puede estar ocurriendo. Sí, Eh, bueno, eso también es cierto, pero realmente ahora que hablemos sobre los depredadores, podemos hablar de eso, pero digamos, una de las cosas que yo pienso, y no, eso sí no lo he leído, es más bien por el hecho de que ellos no tienen cola prensil, de ah, que ellos no son tan hábiles para andar en esas alturas, ¿verdad? Ellos usan más la cola de balance, por ejemplo, uno los ve usando un puente, cuerdas, ¿verdad? Y ellos sí pueden usar cuerdas, que es algo que también para cada especie tiene que ser un poco diferente para cada especie de primates, porque los monos congos y los arañas sí usan más la cola prensil. Entonces, bueno, incluso los cara blanca también. Entonces, ellos como tienen la cola más para balance, son más pequeños, sí son ágiles, pero ellos para las alturas, uno prácticamente no ve, solo los machos adultos son los que van a esos recursos más altos. Pero es cierto, lo que pasa es que hemos perdido, por ejemplo, esos depredadores en Costa Rica, no tenemos ya águila arpía y las águilas horneadas, ahora sí quiero hablarles de eso, que es la que tengo detrás de la foto mía, es, ellas han estado recuperando en la península de Osa, pero ese tipo de águilas ocupan un bosque más eh, primario, un bosque más conservado, entonces también por eso andan como más por la libre los monillos. Entonces, bueno, luego hablaremos. Esta es una ilustración de un librito que tengo de la historia natural del mono tití, el pejibaye montaña, las lenguas de vaca, el ficus, los guarumos, las ceibas, palmas reales, que son como árboles importantes. Bueno, la ceiba más que nada fue como para mostrar el dosel, ¿verdad? Que es el árbol del bosque tropical que llega más alto a alturas mayores. Los monos titís, cuando yo empecé a estudiarlos en el 2006, fuera de áreas protegidas, las tropas en su mayoría tenían 20 individuos. Ya en el 2021 encontraba 60 individuos y ya en la actualidad hemos contado tropas con 99 individuos a 100. Bueno, 99. Entonces han ido recuperando y si eso es lo que les comentaba en la península de Osa, dentro de áreas protegidas, cuando yo encontraba fuera de áreas protegidas tropas de 20 individuos, ya antes de esa época, en los finales, en los 90, 2000, ya se reportaba para Corcovado 60 individuos por tropa. Entonces, ya dentro de las áreas protegidas, las tropas eran más grandes. Y la proporción de hembras a machos que yo encontré era que por cada macho habían dos hembras. Eso fuera de áreas protegidas. Acá podemos ver algunos estudios. El de Ariel Ariel reportó tamaños de tropas parecidos de 18,5, em, también más hembras adultas que machos y una densidad de 2 individuos más o menos por kilómetro cuadrado. Eso fue en el 99. Entonces, digamos, acá podemos ver para cada especie lo que se reportaba. Parque Manuel Antonio, las tropas se reportaban en estos números 20, incluso 55 individuos ya para el año, en los 90, ¿ves? Dentro del parque se reportaban esos números. Pero lo que sí quería, Siureus, hacía tropas hasta de 300 individuos, ¿verdad? En Perú, imagínense ver las densidades a las que llegaban, o sea, es diferente, muchísimo más. En el 70 ya vean esas densidades y lo que reportó drástico, ¿verdad? El cambio que se reportó. Yo encontré un promedio de 19 individuos, 20 por tropa. Daniela, Ujú. bueno, yo que ya, ahora que he estado más pendiente todos estos años, porque estoy en el área, acá, ahora puedo decir que los números son distintos un poquito. Acá están entre 25 a 40, 50.
hay un grupo, he visto el grupo más grande de 77. Entonces, pero lo normal es 25, 30 que uno encuentra por allí. Depende del tamaño del bosque, de cuánta comida puedan tener en un bosque. Entonces, es lo que yo he notado acá, en el caso de Panamá. Sí, entonces digamos, por ejemplo, bueno, ven aquí para Parque Nacional Corcovado, reportaban 38 Boinsky. Sí, yo creo que eso es muy variable porque eso es algo que también les quiero contar, digamos, yo casi nunca he hecho seguimiento de las tropas, yo casi siempre lo que he trabajado más es como a nivel de paisaje y con la gente, o sea, como mis investigaciones son más socioambientales, quiere decir que, digamos, yo trabajo mucho con la gente que les pregunto que localizo las tropas y las he visto, pero digamos, cuando tuve un periodo en que los seguimos por 8 meses, que fue cuando encontramos que comían 80 especies de plantas, bueno, casi 100 especies con otros estudios o sea, poniendo otras plantas que yo había visto antes, pero durante los 8 meses, digamos que encontramos como 90 plantas diferentes que ellos utilizaban. Y yo, incluso cuando hice este taller, me di cuenta que yo sesgo mucho hacia las plantas porque me encantan las plantas, porque hice ese estudio con las plantas y porque ahora trabajamos mucho en restauración de hábitat, tenemos 8 sitios en Península de Osa que estamos restaurando con las comunidades y con gente local, ¿verdad? Y también extranjeros que tienen tierras ahí, quieren sembrar. Entonces, pero una parte muy importante de la historia natural de los monos y de su manera de vivir es que consumen insectos y esa parte también es muy importante. Pero a lo que venía es que eh, cuando lo seguimos 8 meses, yo iba bueno, no todas las noches, íbamos como 3 veces por semana al dormidero, que es algo que vamos a hablar más adelante. Entonces ahí contábamos cuántos animalitos llegaban, cuántos individuos. Entonces, o sea, una vez llegamos a contar esos 99, ¿verdad? Eso fue en el 2019, entonces bastante reciente, en el 2019 hasta 99 individuos, pero no quiere decir que era así todo el tiempo, o sea, habían días, lo menos que llegaban eran 30 o 40, pero, o sea, más o menos el promedio de que llegaban eran 60, por eso yo más o menos calculo que esa es como la base. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Sí hay una relación igual entre la época en que uno está. En la época seca hay mucha abundancia de comida. Entonces, y eso también cuando tienen las crías. Entonces, dependiendo si hay disponibilidad o no, llegaban más. Ellos no les importaba hacer un grupo más grande si hay más disponibilidad. Cuando era menos la disponibilidad, ellos se dividían. Entonces, nosotros seguíamos al grupo y sabíamos que aunque hubieran llegado 60, 30 agarraban para la izquierda y 30 para la derecha y se iban, o sea, no iban viajando todos en el mismo grupo. Entonces son cosas que son muy interesantes y que solo siguiendo las tropas realmente, y esa fue esa vez que lo seguimos 8 meses, digamos, otras veces. No hemos seguido una tropa en sí, sino que he estudiado dónde están todas las tropas de la península de Osa. Entonces, o sea, me puede tomar 8 meses casi solo localizar todas las tropas y no poder estudiarlas a fondo. Digamos, ya el comportamiento y otras cosas que son también interesantes. Pero, como les digo, ahí vamos viendo, digamos, ciertas características, cosas de las que les hablo, las hemos visto, o sea, las he visto yo de primera entrada, ¿verdad? Otras cosas son los estudios también. Por ejemplo, yo nunca he seguido una cría para saber cuándo esta cría empieza a ser fértil. No sé, como estoy viendo, no estoy viendo todos los que están conectados, pero por ahí estaba conectado Juan Carlos, creo que se desconectó. Bueno, es yo pensando en él. Juan Carlos estudia, no, ahí está, ya prendió la cámara y todo. Ya yo estaba diciendo, se fue. Juan Carlos Ordóñez sí es, o sea, no sé, el otro día, y siempre se me olvida y siempre le pregunto, pero no me acuerdo si eran 40.000. ¿Cuántas horas tenías de estar siguiendo monos, Juan Carlos?
Juan Carlos sigue monos cara blanca, estudia monos cara blancas. Entonces allá, ¿verdad? También tienen unas universidades extranjeras que tienen laboratorios. Juanca, ¿usted está prendido? No lo oigo, Juanca. Si estabas contando cuántas horas habíamos sacado un día para una biografía, porque Juan Carlos nos ayuda cuando hacemos lo de Monkey Watch con la parte de cara blancas. ¿Cuántas horas es que tenías? Más o menos ahí, que habíamos medio sacado. Sí, Juanca, yo no lo oigo. No sé si los demás lo escuchan. Ahí ya, ahí como que se... No, no sé, no se oye. No, no sé. No, Ahí va. tiene para el micrófono, seguro. Tienes que quitar tal vez los audífonos y hablar como por el speaker. Bueno, Juan Carlos es una eminencia de los monos cara blanca, ya solo le falta subirse a los árboles con ellos, ¿verdad? Pero bueno, entonces cuando ellos estudian a los cara blancas y tienen este laboratorio, entonces con la orina, con métodos no invasivos, uno puede ver las hormonas y ver el desarrollo de los individuos, ¿verdad? Entonces también reconocen individuos en las tropas. Nosotros estuvimos en esa tropa de 8 meses. Juanca, si quiere me lo pone en el chat y yo lo leo. Este, ay, lo otro que les iba a decir, por favor, si me pueden poner en el chat, porque por ahí vi que don Orlando sí lo hizo para tener, igual yo los tengo en la base de datos, ¿verdad? Que en ese formulario que ustedes llenaron, a mí me sirve, yo ya hice un Excel y yo sé de dónde es cada persona, pero igual si lo pueden poner en el chat, porque poner de qué parte se están conectando y lo mismo que pusieron en el formulario de si pertenecen a un grupo. Pero bueno, entonces lo que les quería decir con eso es que hay estudios en Costa Rica de muy largo plazo. Fundación Saimiri tiene 14 años ya trabajando como NTT, pero no tenemos como esas facilidades que sí tienen allá en Guanacaste, que han estudiado parte genética, parte de las hormonas, o sea, hacen muchísimos estudios porque tienen universidades extranjeras con muchos recursos que están haciendo eso y que, bueno, igual esos conocimientos los tenemos para Costa Rica. Em, sí, ves, estoy muy, muy feliz porque yo realmente casi siempre he trabajado con personas de solo de Osa Península y ahorita, bueno, estoy muy feliz de que hay gente que, bueno, de Cartago, del Caribe, de San Vito, de Cotobruz, de Pitier, de Chiriquí, entonces me hace muy feliz. Bueno, entonces el mono tití es descrito en la literatura como insectívoro. Yo siempre, eso es para Sudamérica. En Sudamérica ellos, su dieta es sumamente dependiente de los insectos. Yo creo que en Costa Rica hay esas etapas muy marcadas de frutos y luego de insectos. Entonces ellos son básicamente para mí omnívoros porque comen muchas frutas. Ellos definitivamente las frutas los salvan muchísimo y también se alimentan de murciélagos tienderos, eso se vio en Corcovado. Yo los he visto cogiendo panales de avispas y comiendo las larvas. También una vez estaban forrajeando y unas ranas cayeron a mis pies. No me acuerdo si yo vi en algún lado que sí comían ranas y yo dije, bueno, es que lagartijas, lo que se ponga, orugas, comen muchas, muchas cosas. No es tampoco como nivel cara blanca, ¿verdad? Que cazan iguanas, crías de pisotes, y hasta crías de monos titís. Eso yo no lo he visto, pero otras personas lo han visto. Este, José Pablo Molina nos acompaña de Lice, ¿ven? O sea, gente de La Luchita, de Ballena, de muchos lugares. Las hembras, entonces, muchos estudios también con monos titís se hacen en cautiverio. Maduran las hembras primero a los 2 años y medio, luego los machos a los 4. Entonces ya las hembras cuando maduran se van de las tropas, ¿verdad? Y eso es un mecanismo para evitar la endogamia, la falta de diversidad que hay en ellos. Algo también que se ha estudiado, ¿verdad? Que podemos ver una hembra con su cría
es que la época de apareamiento es en septiembre. Estos últimos años yo he visto apareamientos desde más temprano. Em, También tienen una sincronía que es muy dura 6 meses aproximadamente el periodo de gravidez y tienen sincronía en los nacimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas, todas las hembras, todas las tropas tienen el pico de nacimientos, porque a veces hay gente que me ha escrito que ya en enero ven crías. Incluso creo que este año, no me acuerdo si ya como a finales de diciembre alguien me reportó una cría. Em, Eso yo creo que puede pasar así algo como cuando uno tiene como una curva en estadística, ¿verdad? O sea, las barritas más, los puntos más, la concentración es en febrero, marzo. Y sí, vamos teniendo nacimientos cada vez más antes, entonces pueden ver apareamientos em, en agosto y en otras épocas, un poquito más adelantado. Esto es lo que ellos hacen. En Corcovado sí se estudió, bueno, en esta particular foto, ¿verdad? Es la mamá con la cría. Los murciélagos son también unos mamíferos que a mí me encantan. Son mamás con la cría que las andan cargando hasta que ya pueden volar, independizarse, pero entonces los monos titis brincan encima saben, ven, ¿verdad? Que una hoja está modificada, brincan y casi siempre lo que se comen es como brincan y golpean a la cría o casi siempre son crías o animales débiles, pero sí causan un impacto porque bueno, no sé, una razón que podría ser, ¿verdad? Es que los investigadores vieran solo los monos titís. Ellos hicieron como un estudio y vieron como en una cierta área la densidad de tienditas que habían. Y según ellos, los monos titís causaban un daño grande a los murciélagos. Pero bueno, puede ser que ellos mismos no detectaran alguna otras tienditas y estuvieran viendo como daños más grandes, porque en la naturaleza todos sabemos que, bueno, los monos son controladores y que de biológicos de insectos, pero nunca se van a comer todo lo que es el recurso para ellos, siempre van a dejar, pero en Corcovado veían que era un impacto grande. Bueno, esta es una de las especies que ellos comen, esta es una nonácea. Cuando vayamos de gira, esperamos poder enseñarles, ¿verdad?, sobre esas especies. Esto es un mono tití tomando agua. En la época, por ejemplo, ahora que hace tanto calor, las primeras lluvias, ellos toman mucha agua de huecos de troncos. En época seca, solo en esos 8 meses, en febrero, marzo, una vez se vieron bajando a quebradas. O sea, eso sí, lo pueden llegar a hacer, pero ya en el pico de la época seca. Casi no bajan como otras especies. Bueno, sí bajan a jugar, sobre todo en playas o sea, en zona más costera, en lugares donde no hay tanto depredador. En Piro los he visto jugando en el suelo como si fuera un parque de diversiones, tirándose al suelo. Sí lo hacen, pero no es tan común. Bueno, eso decían investigadores como que no era tan común, pero bueno, ellos sí andan en suelo. A bajar a ríos a tomar agua no es muy común, es peligroso, ¿verdad? Para ellos bajar a, a algunas partes más abiertas, como decía Ariel, por los depredadores. Bueno, aquí una hembra con la cría. Las crías de las subespecies Oversteady sí tienen la cabeza gris. Cuando empiezan a desarrollar, ya empiezan a tener la capuchita negra. La época de nacimientos es sincronizada, que habíamos hablado, nacen en febrero, em, más el pico, ¿verdad? Y las hembras migran de su tropa natal. Eso hace que los machos crean fuertes lazos entre ellos. Entonces no son tan agresivos como las especies de Sudamérica. En Sudamérica migran los machos. En otras especies que migran los machos, como en carablancas, en Juanca nos puede, o bueno, ahí en el grupo de conteo que muchos de ustedes están,
Vemos a cada rato fotos, ¿verdad? De machos que les faltan partes de las caras, pelean, son muy agresivos porque no son familia. En cambio, en una tropa, bueno, igual en los Carablancas, dentro de la tropa, no son familia, pero y son bastante agresivos incluso dentro de la tropa, ¿verdad? Pero en Monotití, los machos son todos familia en la tropa, entonces son menos agresivos entre ellos. En Cara Blancas, los machos em, hacen como alianzas entre machos que no son familia, pero bueno, eso tal vez también Juanca nos puede contar. A veces creo que en todas las especies, cuando uno ve por qué hacen alianzas y todo, siempre hay una razón, digamos, hay una razón evolutiva y más, o sea, no es como, nada más es amigo de aquel no, siempre hay un beneficio, no puede ser, o sea, siempre hay un beneficio y no es así nada más porque se caen bien o se hicieron amigos, o sea, siempre tiene que haber algún lazo y, y no, hay que estudiarlos, ¿verdad? En monos tití, las hembras se puede ver que, ¿verdad? Que son más dominantes entre ellas. En monos tití no se ve esa estructura del macho alfa que hay en otros, ¿verdad? Por lo mismo de que estamos hablando. Pero en hembras yo sí he visto cuando ellas llegan a los dormideros, las hembras con crías son las que escogen primero el sitio para dormir. O sea, sí hay como una subordinación, pero es algo que no se ve tan arraigado como por ejemplo en monos congos y en monos cara blanca. Después en monos arañas también es diferente porque ellos forman grupos y se separan, ¿verdad? Como en satélites de mismo sexo, hembras y machos viajan por aparte. Entonces sí son muy territoriales cuando se encuentran entre grupos, entonces es como otra dinámica. Los monos, bueno, este se los pongo porque los monos, esta es una cría muy pequeña de menos de una semana. Acá los monos cuando nacen titís aún usan su cola prensil, van perdiendo esa capacidad, pero cuando están recién nacidos la usan para agarrarse de las madres. Ya casi vamos a terminar. Este es un macho, hembras y machos. Bueno, primero también los machos normalmente son más corpulentos, más robustos que las hembras, cabecita negra en la especie del sur, hembras y machos tienen los órganos sexuales que se pueden ver, ¿verdad? Ya cuando están adultos, entonces ahí se pueden diferenciar. Y bueno, en la hembra se puede diferenciar, es menos como robusta, a veces anda con las crías, a veces tienen cejitas negras, eso es una característica, se van manchando. Em, Vamos a ver qué más. Ay, perdón. Eh, Ahí, bueno, en los tamaños, las alturas, el comportamiento también nos puede decir la diferencia, ¿verdad? Los machos son más vigilantes, suben a alturas mayores. Bueno, el uso de árboles dormideros, que era lo que les estaba contando antes, en Monotití, ellos usan especies y árboles específicos para ir a dormir. Las especies favoritas es el pajibaya de montaña, la palma africana, palma real y en Osa en algunas partes usan bambú. Entonces, bueno, estos son algunos de los dormideros que yo he localizado. ¿Por qué sirven los dormideros y por qué son tan importantes? Bueno, uno, a nivel científico, porque esa tropa que estudiamos 8 meses, todas las veces, solo en época seca, que viajan un poco más porque están con las crías y a veces van a bosque primario y descansan también un poco más, no llegaban a tiempo al dormidero y tienen otros dormideros cerca que utilizan. Pero si no, todas las veces que íbamos a buscarlos estaban ahí. Entonces, a nivel científico, sabíamos que al día siguiente a las 5 de la mañana los podíamos encontrar en el dormidero. Y a nivel de ellos, ¿verdad? Los dormideros normalmente los escogen cerca de infraestructura humana porque, como vamos a ver más adelante, sus depredadores son eh,
por ejemplo, el ocelotes. Entonces, digamos, los ocelotes son muy tímidos con humanos, entonces ya eso los aleja. Y lo otro es que el pejibaye montaña tiene espinas muy grandes y ahora vamos a ver porque, bueno, ven, aquí es aquí estaba el pejibaye montaña, entonces ellos llegaban por esta palma real y aquí es muy fácil contarlos, todos van pasando por el mismo lugar. Aquí es donde venían, ¿verdad? Y van escogiendo las hojas de la palmera y aquí a veces subían por partes de espinas, no sé ni cómo nos espina. Los dormideros, bueno, ahí están los mapas, algunos estaban dentro, esto fue de un estudio que hice dentro, la mayoría de la gente no sabía dónde estaban, pero algunos nuevos dormideros sabían que estaban dentro de las propiedades de las 115 que se visitaron. Entonces ahí están los dormideros localizados. Bueno, eso es en la palma africana también ellos a veces cuando ya no les ha quedado de otra, duermen en palmas africanas. ¿Por qué en palmas? Bueno, en las palmas quiero enseñarles algo. Cuando las escogen así, las palmas están como lejos, o sea, ellos llegan porque son muy livianos, pero se van acomodando en las hojas. Entonces, si llega un depredador, ellos se tiran por la puntita de la, y además, o sea, no cualquiera puede andar por esas hojas, ¿verdad? El peso ya es mucho, entonces escogen palmas que estén como aisladas de otro bosque y cerca de infraestructura. En las palmas, en las plantaciones de palmas hay un lugar donde hay una tropa que tiene igual como 20 años de estar usando ese dormidero de las palmas, que tal vez lo podemos visitar. Voy a tratar de que las personas que van a ir a la gira, que sabemos que no son todos, ¿verdad? Una persona por cada organización va a ir a la gira, entonces ahí vamos a tratar de ir a como hay 2 noches, una vamos a ir al dormidero que yo estudié y a otra vamos a ir a este de Palma Africana para ver la diferencia. En las palmas tienen un poco más de riesgos porque las palmas están tocándose unas y otras. Bueno, ahí está la palma real, que también la utilizan. Y ven, entonces este es el pejerrey de montaña, está lleno de espinas. Entonces, para los depredadores, por ejemplo, un ocelote, entonces ya es más difícil subir por las espinas del pejibaye. Otros depredadores, bueno, mucha gente lo menciona como depredador, pero realmente el gavilán blanco en la vida yo lo he visto, em, pero ellos sí se ponen a veces un poquillo nerviosos, pero cuando anda el gavilán blanco, pero nunca lo he visto atrapar una cría, que sería lo que podría, por el tamaño, ¿verdad? Las garras, lo que podría cazar. Más bien los acompaña como en cazando insectos. Eso también lo hace con otras aguilillas que aprovechan cuando los monos van forrajeando y los insectos escapando de ir a tomar los insectos. La boa es otra potencial depredador. Entonces, si están en las palmas africanas, en las palmas de Pejivalle montaña no pueden subir por las espinas. El tolomuco es otro potencial depredador. Algunas personas me han mencionado las martillas. Las martillas son supuestamente mamíferos frugívoros, pero miren que mucha gente me ha dicho en el campo que las martillas llegaban a matarles pollos de las polleras, entonces me queda como ahí en suspenso. Eso sí yo no lo he visto. Em, bueno, el Tolumuco. Otro de los potenciales depredadores, y esto sí se ha visto, quise buscar la foto, no la encontré, del Terraba, me mandaron una foto, pero ya también no sabíamos cómo se había dado el caso, pero un mono cara blanca con el cuerpo de un mono tití muerto, no sé si ellos lo cazaron, o sea, cómo se dio el evento, ¿verdad? Que es lo que uno tendría que ver, pero sí se han reportado fotos de monos cara blanca con monos titís en sus manos. Tampoco he visto fotos como comiéndoselos, como sí lo he visto con que los famosos casos que se están dando ahora en Manuel Antonio con monos congos. ¿Ves? Don Luis nos dice que las martillas depredan los pollos. Entonces son cosas que, por eso a mí me encanta trabajar con la gente, porque al final
pues uno ha estudiado y ya yo también tengo 20 años de estar ahí en OSA, pero yo he aprendido más de vivir ahí, ¿verdad? Que lo que uno aprende en la universidad y la gente siempre ha mencionado eso. Entonces, este señor que tenía el dormidero de Las Palmas, él me decía, es que llegó una martilla y apareció un mono tití muerto y bueno, lo raro es que aparecía el monillo ahí, ¿verdad? No, no comido. Pero entonces él juraba que las martillas llegaban a ese dormidero. Pero bueno, ahí lo iremos a visitar. Ya vamos terminando y algunas amenazas nuevas, porque cuando yo estudié los monos titís, em, atropellos esto para Península de Osa, no se había dado, tala de dormideros, atropellos sí no se habían dado, pero electrocuciones sí, tala ilegal, ¿verdad? De árboles, cacería, cacería es algo que se está... Bueno, yo no, cacería, yo creo que esto lo puse porque los perros de cacería a veces, o incluso perros de casa, así, digamos, de domésticos, mataban monos titís por accidente cuando ellos pasaban por esas cercas de alambre, cuando pasan por las casas, han matado gente, incluso decía que alimentaban a los perros de cacería con monos titís, pero ya bastante tiempo atrás, ¿verdad? Esto, yo creo que, bueno, hay que tener los compañeros del ICE. Esto el mismo ICE lo reportó. Ocupamos mucho apoyo en que el ICE prevenga las electrocuciones, pero que también la gente, o sea, el ICE a veces no puede estar dando ese mantenimiento que se requiere porque gente siembra debajo de las líneas eléctricas en las cercas y si uno tiene cercas vivas, que es muy bonito, o sea, hay que darle mantenimiento y tener. Este fue un caso del 2015 que se murieron 12 monitos de un solo, de monitos titis. Ven que acá se ven como hembras porque no tienen la cabecita negra, está gris y como más pequeños. O sea, ese fue un caso muy, muy feo, salió en las noticias. Entonces, este digamos, normalmente se electrocuta uno o dos monillos, ¿verdad? Pero sí hay muchos videos por ahí que eventualmente tal vez en la gira lo podamos ver. Este, digamos, ver en los días de gira todavía no es, o sea, la idea es hacer más caminatas, ¿verdad? No sé si vamos a tener chance como de ver algunas presentaciones. Podemos ahondar más en esos casos, ¿verdad? Sí, ahí Fernando nos dice que, bueno, ahí están reportando que en algunas comunidades sí han llegado personas que los matan para consumo, me imagino, no sé si para consumo de propio, eso que les mencionaba de los perros, porque los monos sí se consumen en muchísimos lugares, ¿verdad? Tanto en comunidades indígenas se come el mono araña, en lugares como, o sea, para consumo así casi nunca lo he visto, ¿verdad? Entonces, em, ¿qué otras amenazas ahí están mencionando? Lo de los hoteles, ¿verdad? Y sí, eso es así. De alimentarlos, gente que que ponen bananos para que lleguen, para que la gente los vea. Bueno, amenazas como les mencioné, la pérdida de hábitat, deforestación. Esto es una imagen del río Rincón. Esto es en los años 60 y esto era en el 2004, 2005. Entonces ya, ¿verdad? Mucho del bosque primario que había en esa ya no hay. Ver qué más están diciendo. Sí, bueno, sí, para la Irene, ¿de dónde nos escribías para ver de dónde es que están hablando de que todavía sea eso el consumo? De la luchita por Río Grande. Ah, sí, de Potrero Grande. Ahí es una parte que que se reportan, ¿verdad? Los monos llegando ya a alturas un poco más grandes y es muy importante. Bueno, ahí dice doña Irene que ahí sí se usa para consumo humano, tanto como para dárselo a los perros. Em,
esto de lo de las electrocuciones, ¿cuál es la causa raíz? Es la pérdida de hábitat. Entonces, digamos, yo tuve una campaña que se llama La Voz de los Monos, que lo pueden buscar también en Facebook y en Instagram, Voz de Monos, que pusimos banners y todo. Digamos, ¿qué pasa? El ICE o cualquier compañía eléctrica viene y pone un puente porque aquí se está dando un problema. Entonces, después viene otra persona, compra esta área, abre un camino, pide electricidad. Entonces, cada vez que se va solucionando un problema, se va dando otro. Entonces, cuando nosotros como dueños de propiedades debemos de apoyar, ¿verdad? De ver si hay un paso, denunciar, para que se dé la prevención, porque no podemos decir esto es la compañía eléctrica, porque todos usamos electricidad, porque todos desarrollamos nuestros terrenos, entonces buscar cómo hacerlo de una manera más sostenible, cómo mantener esos corredores que tienen los monos, ¿verdad? Entonces, si sabemos que en una comunidad hay un corredor, protegerlo de alguna manera. Bueno, esto, por ejemplo, se los mostré porque en OSA hay palma africana y hay diferentes escalas. Una es la escala de pequeño productor y otra las escalas industriales como esta. Entonces, en esas escalas industriales, en las palmas africanas se dan muchas amenazas. Ahí yo he reportado gente que coge las crías, este veneno. Una vez se reportó y esa vez, bueno, igual yo estaba llegando a vos hace 20 años, se dio una muerte. Se suponía que por los venenos que ponían antes, ¿verdad? Todo ha ido evolucionando. Entonces antes ponían los venenos de los picús en tarros más grandes donde sí podían meter las manos los monos. Entonces una vez se dio una muerte, yo no lo pude confirmar a nivel de necropsias, entonces yo no puedo, o sea, no lo pude confirmar de esa manera. Entonces se supone que se murieron porque se envenenaron, es lo que se reportó en el momento. Em, otras amenazas que se han dado ha sido la encefalitis equina, o sea, virus que quedan de caballos, de animales domésticos y en contacto con los monos. Eso se dio más que nada en la época, en el 2005, una época de lluvias muy fuerte y hizo que los animalitos tuvieran un sistema inmune más bajo. Em, Ujú. Sí, bueno, entonces, por ejemplo, acá por lo menos mantienen como los corredores biológicos de ríos. Un momentito que voy a volver a cerrar la puerta. Entonces, que llegan ahí, ¿verdad? A los ríos. Estos llegan por acá y se van comunicando, por lo menos quedan los ríos, que de por sí es por ley que los ríos deben de tener su zona de protección. Esto es para enseñarles, bueno, en OSA también se daba que hay partes más conservadas y partes donde hay más agricultura. Pero bueno, a los monos titis les gusta mucho también este tipo de mezcla y lo vamos a ver. Esta zona, la del Hotel Dantaloch, es por donde tenemos un dormidero y esta la otra, la de Palma. Entonces, vamos a ver en la gira si nos quedamos acá por acá por Rincón, entonces viajaríamos a algunos de sus sitios. Esto sí fue algo que yo vi, por ejemplo, como una orilla de bosque cortada para sembrar arroz. Esto es lo que les contaba que en los 60, esta parece una especie de los de Sudamérica, ¿verdad? En el 68 vendían monos titis por $20 y decía que son fáciles de criar porque comen la misma comida, incluso chupachupas. Eh, entonces, ves, los monos en esas épocas de los 70 los robaron de Sudamérica y abajo. Sí, eso es el tema de los picudos. Ahora se supone que ellos caen en la trampa, ¿verdad? Y los atraen con una feromona, ya no es como con veneno, entonces que la idea es que caen y ya quedan como atrapados en un líquido. Pero si hay otras personas que me han mencionado, que tampoco sé si es verdad, que en plantaciones igual ponen como trampas en las que se ven abejones de estos
Hércules, como o sea, muchos insectos. Entonces, el decline de insectos es muy peligroso. O sea, cada vez hay menos cantidad de insectos y eso es una cadena también para los animales como monotití que son insectívoros. Muchas cosas pasando, pero para eso, por eso estamos hoy, ¿verdad? Acá. Este, em, todas estas personas, ustedes interesados en la conservación de los monos. Bueno, esta es otra imagen. Esto no, esto sí fue un caso esporádico, igual como lo hablan ahí, fue una persona que llegó a la comunidad y estaba sembrando, entonces eso sí se ha visto también en otros, en Panamá también, cuando los monos llegan a plantaciones de maíz, em, la gente que depende del cultivo sí los consideran una plaga. Y esto, aquí llegaban, esto era un maizal, llegaban los monos cara blanca, pero agarraron un mono tití y lo colgaron para alejar a los monos. Eso solo lo vi una vez. Otras amenazas como destrucción de hábitat, a pesar de que el oro, la extracción de oro se hace de una manera muy artesanal. En este año, en el 2013, el oro había subido muchísimo, igual que ahora que está bastante caro, ¿verdad? Entonces, la gente sacaron aquí supuestamente 10 kilómetros cuadrados de tierra y son daños que se hacen, ¿verdad? Y al ecosistema. Es una, no es una de las más grandes amenazas, pero igual cuando algunos buscadores de oro a veces sí cazan animales cuando están dentro, ¿verdad? De ahí. Em, Algunas conclusiones, bueno, número de tropas por individuo por tropa, como igual lo dijo Ariel, en aumento. Se registraron nuevos parches de bosques con presencias de monos titís, por lo menos para Saimir, y he registrado nuevos lugares. Es importante crear esta red de gente privada porque los monos titís, muchos están ahí en tierras privadas. Los dormideros es muy importante conservarlos porque son importantes no solo a nivel para la especie, sino para que podamos estudiarlos. Los pobladores tienen poco conocimiento de las amenazas. Bueno, perdón porque esta conclusión es por otro estudio que hice en el que la gente, cuando yo les preguntaba si conocían las amenazas que tienen los monos, muchas veces hablaban de los depredadores naturales y no hablaban sobre cambio climático, sobre pérdida de hábitat. Entonces, en general, tienen poco conocimiento de esas amenazas y de las problemáticas ambientales, o sea, o sea, a veces eso, el cambio climático, también es parte de nosotros cuando los científicos que estudiamos no poder transmitir eso de una manera más palpable. Por eso yo, aparte de las talleres virtuales que estamos haciendo ahorita, la idea es poder ir de gira. Y perdón que me estoy atrasando tanto, ya vi que me llevo 20 minutos y es muy importante estudiar otros tierras protegidas, ¿verdad? Porque yo estudié fuera de áreas protegidas y es poco lo que no se sabe de la actualidad del Parque Nacional Corcovado a nivel de Manuel Antonio, tampoco se han vuelto a hacer estudios. Y el Terra Basierpe, que es muy importante, ¿verdad? Y sí, bueno, gracias. Yo sé que estos temas son muy importantes y yo preferí poner una hora digamos, durar un poco más que decirles que íbamos a durar hora y media o 2 horas. Yo primero quería hacer 2 horas y tener como un intermedio, pero al final yo dije, no, no, bueno, vamos a aprovechar, pero bueno, igual esta era la última, el Filmina, no sé si tienen preguntas para próximo jueves. Todas las sesiones van a quedar grabadas. Tal vez para el 6 de junio yo tenga más claro qué día yo voy bueno, tal vez antes podemos hacer, bueno, pónganme ahí en el chat, sobre todo las personas también que trabajan de instituciones. No me gusta a veces como molestarlos muchos con el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, si están de acuerdo que si hacemos un grupo o solo yo meto todos los contactos a la agenda y les mando como los links por ahí. Creo que mucha gente no vio el correo que yo les mandé ayer, o sea, no deben de haber visto el correo. Yo no tuve chance de meter los 59 números por WhatsApp para mandarles el link. Entonces, quiero ver quiénes participaron hoy porque, como les dije antes, la, a- el participar
de las charlas va a ser un requisito para poder ir al campo. Entonces voy a tomar una captura de quienes vinieron. Bueno, igual el chat me queda ahí ahorita lo bajo. No sé si tienen preguntas. Bueno, Eh, muchas. Ujú. eh, Daniela, ese humedal Terra Sierpe, usted dijo que ahí que ahí hay bastantes reportes de tití. Sí, es que en el mono tití sí usa los manglares, ¿verdad? Y en Térraba yo casi no lo he visitado. Hay un lugar que le llaman Estero Azul. Ahí de Estero Azul me han reportado 100 individuos, o sea, tropas grandes como numerosas y también es donde se ha reportado una foto de un mono, de monos carablancas con monos titís en las manos. Bueno, ahí hay unos guías. em, em, Unos guías que no sé, bueno, don Fernando que anda por ahí, no sé si ha ido ahí, no sé cuál es tu pregunta, porque no sé si allá en Panamá, es, por ejemplo, donde desemboca el río Chiriquí, que es parte de la distribución, si en esos Eh, manglares, Iba a usted, comentar, es que acá también ellos llegan a manglar, pero lo que yo he notado es que no lo usan tanto como si fuera un bosque de tierra firme, sino que lo usan más como paso, como sitio muy, o sea, no es que están explotando el manglar. Más le gusta ese bosque que está justamente bordeando el manglar, pero que es de tierra firme. Por alguna razón, no, eso yo no lo he podido determinar, por qué no les gusta el manglar como lugar para explotarlo más, como lo hace el mono cara blanca. El mono aviador tampoco le gusta mucho el manglar. Creo que solamente lo hacen cuando ya están forzados totalmente. He visto un par de tropas forzadas a estar en manglar, pero es porque se le ha ido todo el bosque de tierra firme. sí, no, en el caso de Terra de Sierpe sí pasa eso que usted dice, o sea, hay un bosque de transición, pero más bien, o sea, sí hay bosque alrededor. Es, perdón, es que estoy un poquillo, tengo como una infección ya. Este, sí hay como también ese bosque y de hecho que en Terra Sierpe hay amenazas de que ellos también, o sea, sí pasa que hay partes que están muy explotadas por arroceros, o sea, diferentes tipos de palma africana también, comunidades. Entonces, incluso una vez había llegado un monillo que se había enredado como en una red de pesca detrás de un taller ahí cerca de esos manglares. Sí es cierto que ellos no lo usan todo el tiempo, como el mono cara blanca que también usa más los manglares para los recursos de las pianguas y otras cosas. Sí, el mono tití no anda tanto, pero en Terra sí. En Terra sí, pero pienso, o sea, puede ser, yo como le digo, vamos a buscar aquí en Google Maps para que usted pueda ver o sea, los bosques que hay alrededor también. Sí es usado, pero yo siento que también que no es de que están ahí todo el tiempo. Habría que ver. em, Lo usan, digamos que de paso. Eh, Sí, sí, de paso, pero sí lo usan, siento que un poco más, ¿verdad? Y otra pregunta que me están diciendo ahí es que si entonces en Terraba están las dos subespecies, porque ven lo que pasa con el humedal Terraba. Digamos, tenemos el río Terraba, ¿verdad? Que viene, y ya por acá, el río Terraba viene a ser, de este lado para allá, estaría la subespecie de Citrinellus. Citrinellus y para acá está la otra. En los humedales de Terra Basierpe básicamente está la subespecie Verstedi. Ujú. Y como yo les dije, o sea, digamos aquí, por ejemplo, en Marino Ballena, yo le estaba, como igual estamos haciendo un plan de los primates de Mesoamérica, que este fin de semana voy para un taller de eso. O sea, en este parque, por ejemplo, casi no se ven los monos. Hay muchas partes del rango donde yo les enseñé, incluso en iNaturalist, de que entre Manuel Antonio, que es acá, entre Manuel Antonio y esta parte, o sea, son pocos las tropas que hay. Entonces,
Si hubieran de este lado, esto ya es Citrinellus y para acá es Terra, pero ves, entonces en Terra sí hay esos parchecitos de bosque que a ellos les gusta. De hecho, esta es la parte que les dije que no hay monotití, que es un poco raro, que es de Rincón, Rancho Quemado y Draque. A veces los avistamientos que se dan es más bien porque ellos vienen como de estos bosques de alrededor de los manglares. ¿Ves? Entonces siempre hay estos parchecitos que usted menciona, que están cerca del manglar, pero que son bosques. ¿Verdad? De transición. Algunos son bosques, digo de transición porque siempre se inundan un poco. Por ejemplo, un bosque que yo conozco así, que le puedo decir que yo los he visto ahí, son estos del río Rincón. Aquí son los manglares más conservados de la península de Osa, en río Rincón, y este es un bosque que los monos titis usan. Entonces ellos andan en este bosque y usan los manglares. Entonces sí hacen eso que usted dice, no es que viven en el manglar, o sea, sí tienen seguramente sus dormideros acá y incursionan al manglar, no es que viven realmente ahí. A mí me llamó la atención y es por qué razón no le están tanto manglar. Esa es la pregunta. ¿Perdón? La pregunta que vendría es por qué no les gusta tanto el manglar como hábitat. Ah, bueno, de ahí obviamente en un bosque, primero en un manglar muchas veces hay poca diversidad de árboles, o sea, es una misma especie muchas veces, ¿verdad? O en una parte del manglar hay un tipo, digamos, un tipo atrás del manglar y más al frente hay otro tipo de manglar más bajo, como decir el manglar Piñuela más al frente, después el manglar Caballero un poco más atrás. Entonces no son árboles que les proveen frutas. Ellos ahí normalmente lo que harían es comer insectos o, ¿verdad? Entonces, en cambio, en un bosque tiene uno. Ustedes están viendo el bosque, por cierto, o Sí, siguen viendo la presentación. Si ven el no, Google Maps. sí, Google Maps. Ah, Sí, ok. sí, se ve el Google Maps. Ah, Ujú. bueno, sí. Ven, digamos, o sea, acá Se ve el Google Maps. uno lo puede ver. O sea, es como más, incluso, bueno, vean aquí que uno, usando aquí, miren lo que descubrimos. Yo así como ven, entonces, o sea, siguen habiendo esas amenazas de cortas, ¿verdad? Pero entonces, acá es que en Rincón justamente yo conozco una especie de árbol. Vamos a ver, yo tengo que hacer la planación de la gira, pero aquí sería muy lindo. Aquí, ¿verdad? Como la carretera pasa por acá, podemos ver este bosque, tiene unas especies de árboles eh, especialistas de áreas que se inundan, como sangrillo, el alcornoque, que se llama mora oleífera, son especies que ya solo están como acá, en estas bocas, ¿verdad? Que son ese bosque que yo digo de transición porque acepta un cierto nivel de humedad, de inundación. Y acá es más manglar. Entonces, ¿ves? Estos manglares son casi siempre de una misma especie. Solo, o sea, acá hay otras diferentes, pero casi siempre es una misma especie. En cambio, acá y podemos tener Sí. 70 especies diferentes en una hectárea. Entonces, esa es la diferencia. Bueno, acá esto es un video que lo pueden buscar si buscan Fundación Saimir en YouTube, porque ya no se los voy a poner, pues ya son las 8. Y bueno, déjenme ver si les puedo, quiero compartirles, es que quería compartirles vamos a ver, pueden, este fue el águila hornada que se vio el año pasado cazando un mono tití. Entonces, ese no andaban, sí estaban por el dosel, ahora que recuerdo. Estuvieron un poco por el dosel, pero igual estas águilas son precisas, son increíbles para viajar entre árboles. O sea, nada más de repente los monos estaban como cruzando una carretera y agarró uno y lo comió, ¿verdad? Entonces, son águilas grandes, ¿verdad? Este es un mono tití que qué sé yo, bueno, un monotití como así, ¿verdad? Y la águila es bien grande. Entonces, sí, eso sería, bueno, disculpen que hoy les tomé tanto tiempo. La próxima semana voy a armar ese grupo entonces de WhatsApp que todos dijeron. Y bueno, gracias a los que estuvieron presentes. No sé si tal vez una última pregunta y si no, nos vemos el otro jueves. Mm.
Daniela, buenas noches. Una preguntita, soy Nelson. Hola, Eh, Nel. Ujú. ¿Hasta dónde se extiende la subespecia? ¿Hasta dónde llega la subespecia del citrinelo? Esa es la que vimos que está del río Turín, en el Pacífico Central, hasta el río Terra, a los manglares de Terra Sierpe. ¿Ese Turín está cerca de qué área protegida? Está cerca de, digamos que de Manuel Antonio, un poco más, casi hasta Carara, pero ya en Carara no están, ¿verdad? En el Parque Nacional Carara. Es en el Pacífico Central, pero está por como Esterillos, cerca de unas playas que se llaman Esterillos. Ajá, ok. Yo el citrinelo lo he visto aquí por Cajón de Palmar arriba, a una altura como de 500 metros de nivel del mar. Lo he visto, bueno, lo he visto. Estuvimos ahí haciendo un estudio con jaguares y de hecho ahí fue donde me di cuenta que una bióloga me dijo que esa era una subespecie, que era la subespecie. Entonces me quedé sorprendido, porque eso no lo sabía, era nuevo para mí. Y Cajón está, eh, ahora me fijo en el mapa, a ver si sí era la Está de, como, está como por Curré, está Cajón hacia el frente. sí, sí, más o menos déjenme ver Cajón. Ah, bueno. De hecho, yo, no, de hecho nosotros mapeamos ahí, yo creo que por ahí tengo los mapas, tal vez se lo puedan enviar. Sí, yo creo que sí, ya ese estaría del lado de citrinelos. Sí, de hecho sí, mire, esos son citrineros, son subespecies de citrineros, dice, porque abajo son, el otro lado del río Terra, ya son, bueno, los estériles. Ujú. Sí, Ah, esa era bueno, mi pregunta. Gracias, Daniela. bueno, con mucho gusto. Bueno, no, muchas gracias a todos y nos vemos entonces la próxima semana.